Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de salseo turco. Espero que estén listos para una dosis extra de drama porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estamos hablando de un reencuentro romántico, ojalá, ¿verdad?, sino de una supuesta explosión de Kerem sobre lo difícil que es Hande. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en todo este embrollo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni una pizca de chisme jugoso como este. Ya sabes que aquí les traemos toda la verdad, sin filtros y al instante. Y si ya eres parte de la familia, gracias por el apoyo. Ustedes son lo máximo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Últimamente han estado circulando rumores y titulares explosivos sobre Kerem Bürsin supuestamente destapando o revelando lo difícil que es trabajar con Hande Erçel. Imagínense la bomba. Después del romance que vivieron en pantalla y fuera de ella, ¿será que la relación profesional era un infierno? ¿Será que Kerem finalmente se cansó y decidió contar toda la verdad? Bueno, pues prepárense porque vamos a desmenuzar todo esto y separar la realidad de la ficción. Para empezar, es importante que entendamos el contexto. La serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam o Love is in the Air, fue un fenómeno. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, era innegable. Traspasaba la pantalla. Y por supuesto el hecho de que esa química se extendiera a sus vidas personales hizo que la serie fuera aún más adictiva para los fans. Vivimos intensamente cada capítulo, cada entrevista, cada foto que publicaban juntos. Era una locura total. Recordábamos cada mirada, analizábamos cada gesto. Los foros estaban llenos de teorías sobre su relación y su futuro. Cada uno de sus movimientos se convertía en noticia, alimentando aún más la obsesión de los fans. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y ahí es donde empezaron las especulaciones y los rumores. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una ruptura amistosa? ¿Hubo drama detrás de cámaras? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a hablar directamente sobre el otro. Intentaron mantener cierta distancia, evitando las preguntas incómodas y los titulares sensacionalistas. Cada uno siguió su camino profesional, enfocándose en nuevos proyectos y tratando de dejar atrás el torbellino mediático que había rodeado su relación. Entonces, ¿de dónde vienen estos titulares de Kerem explota? Bueno, aquí es donde hay que tener mucho cuidado y aplicar la lupa del detective. Muchos de estos titulares suelen ser clickbait, es decir, están diseñados para llamar la atención y hacer que la gente haga clic en el enlace, incluso si la información es exagerada o directamente falsa. Ya saben cómo son algunos medios. Les encanta el drama y la polémica, aunque tengan que inventársela. Se aprovechan de la curiosidad de los fans, creando titulares impactantes que prometen revelar secretos jugosos. No les importa si la información es precisa o no, lo importante es generar tráfico y obtener beneficios económicos. Lo que hemos podido investigar es que en realidad, no hay ninguna declaración oficial o entrevista reciente donde Kerem Bürsin diga explícitamente que Hande Erçel es difícil. Lo que sí ha habido son comentarios en diferentes momentos sobre la exigencia del trabajo actoral, la presión de la fama y la importancia de tener una buena relación con tus compañeros de reparto. Kerem ha hablado abiertamente sobre los desafíos que implica ser un actor reconocido, la necesidad de lidiar con la constante atención mediática y la importancia de mantener una actitud positiva frente a la presión. También ha enfatizado la importancia de construir relaciones sólidas con tus compañeros de trabajo, resaltando la necesidad de apoyarse mutuamente y trabajar en equipo para lograr el éxito. Es muy probable que algunos medios hayan tomado estas declaraciones generales y las hayan tergiversado para crear una narrativa más dramática. Imaginen el juego del teléfono descompuesto, pero en versión salseo turco. La frase original se va transformando y exagerando hasta que llega a ser algo completamente diferente. Un comentario sobre la importancia del trabajo en equipo se convierte en una crítica velada a la falta de cooperación de Hande. Una reflexión sobre la presión de la fama se transforma en una acusación directa sobre el comportamiento diva de su expareja. La manipulación de la información es una herramienta común en el mundo del espectáculo, y los medios sensacionalistas no dudan en utilizarla para generar controversia y aumentar su audiencia. Ahora,
Esto no quiere decir que trabajar con Ande Ercel sea necesariamente un paseo por el parque. Toda persona tiene sus propias peculiaridades, su propio estilo de trabajo y su propia forma de ser. Y es posible que en algún momento haya habido roces o desacuerdos entre Kerem y Ande, como sucede en cualquier relación profesional, especialmente cuando se trabaja bajo presión y con tanta exposición mediática. Las largas jornadas de rodaje, las exigencias del guión, la presión de los fans y la constante atención de los medios pueden generar tensiones y conflictos. Es inevitable que en algún momento surjan diferencias de opinión o roces personales. Pero esto no significa necesariamente que la relación sea difícil, o que exista una animosidad profunda entre las partes. Pero de ahí a decir que Kerem explotó y la calificó de difícil, hay un trecho muy largo. Y hasta el momento, no hay evidencia sólida que respalde esa afirmación. Los rumores y las especulaciones no son suficientes para probar una acusación tan grave. Es necesario contar con pruebas concretas, como declaraciones oficiales o testimonios directos, para poder afirmar con certeza que Kerem ha hecho tales comentarios sobre Ande. Hasta que no se presenten dichas pruebas, es importante mantener una actitud escéptica y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Además, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Ande son dos profesionales muy respetados en la industria. Ambos han demostrado su talento y su capacidad para trabajar en equipo en múltiples proyectos. Sería muy raro que Kerem, siendo un caballero como siempre ha demostrado ser, hiciera una declaración tan negativa sobre una excompañera y expareja. Simplemente no encaja con su personalidad. Kerem siempre se ha mostrado como una persona amable, respetuosa y profesional. Sus compañeros de trabajo lo describen como un actor dedicado, generoso y comprometido. Sería incongruente que de repente cambiara su actitud y arremetiera contra Ande de una manera tan pública y desconsiderada. También es importante considerar el factor del tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde que terminaron su relación y desde que terminó Senkalkam. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. ¿Qué sentido tendría para Kerem revivir viejas heridas o crear más drama? Lo más probable es que esté enfocado en sus nuevos proyectos y en seguir creciendo como actor. Rememorar el pasado solo serviría para generar más controversia y afectar negativamente su imagen pública. Es mucho más probable que Kerem prefiera dejar atrás el pasado y concentrarse en construir un futuro exitoso. Por otro lado, también hay que pensar en la presión que ambos han sufrido por parte de los fans. La expectativa de un reencuentro romántico ha sido constante desde que se separaron. Cada vez que uno de los dos es visto con alguien más, las redes sociales explotan con comentarios y especulaciones. Es una situación muy difícil de manejar y es comprensible que ambos prefieran mantener cierta distancia y no alimentar más el fuego. La obsesión de los fans puede ser abrumadora y puede generar una gran presión sobre las figuras públicas. Es comprensible que Kerem y Ande quieran proteger su privacidad y evitar alimentar las fantasías de sus seguidores. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que no podemos afirmar con certeza que Kerem Bürsin haya explotado y calificado a Ande Ercel de difícil. Los titulares que circulan parecen ser exageraciones o interpretaciones erróneas de declaraciones generales. Es posible que haya habido desacuerdos o tensiones en el pasado, pero eso es normal en cualquier relación profesional. Y hasta el momento, no hay evidencia concreta que respalde una acusación tan grave. La realidad es mucho más compleja y matizada que los titulares sensacionalistas que inundan las redes sociales. En resumen, no se crean todo lo que ven en Internet, mis chismosos. Siempre hay que investigar, contrastar la información y aplicar el sentido común. No se dejen llevar por el clickbait y el sensacionalismo. Y recuerden que la verdad suele ser mucho más compleja y matizada que los titulares explosivos. Desconfíen de las fuentes que prometen revelar secretos jugosos a cambio de clics. Busquen información en fuentes confiables y contrasten diferentes puntos de vista antes de llegar a una conclusión. No permitan que los medios sensacionalistas manipulen su opinión y los conviertan en víctimas de la desinformación. Y hablando de verdad, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente pudo haber dicho algo así? ¿O creen que es todo un invento de los medios? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta controversia. ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que su relación está definitivamente terminada?
Compartan sus ideas y teorías conmigo. Estoy ansiosa por conocer sus puntos de vista. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya aclarado poco este embrollo. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir trayéndoles el mejor salseo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama, siempre y cuando no sea el nuestro, claro. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse chismosos, pero siempre con respeto.